¿Qué es lo más inquietante o inexplicable que has visto a plena luz del día? Cuando era una niña pequeña, estaba jugando en mi habitación una mañana con mi hermana. Miré por la ventana y vi a un hombre mirándonos fijamente. Le dije a mi hermana que saliera de mi cuarto y corrí a buscar a mi padre. Él no me creyó y pensó que estaba loca. Como era de esperar, esa noche me costó muchísimo dormir. Durante mi infancia, solía oír lo que parecían pasos afuera por la noche, o las puertas del auto de mis padres abriéndose mucho después de que se hubieran ido a dormir. Varios años después miré nuestra casa en Google Maps. Siempre había supuesto que vivíamos solos en el bosque, lejos de cualquier otra persona. Resultó que había una casita que parecía habitada a unos 200 o 300 metros bosque adentro. Mi familia fue menos escéptica de mis historias locas después de mostrarles eso. Cuando tenía 15 años, mi familia hizo un viaje a través del país y una noche acampamos en el Gran Cañón. Fuimos a una charla de guardabosques alrededor de las 6 de la tarde, en verano, así que todavía había bastante luz cuando regresábamos. Nos salimos del sendero para tomar un atajo y, después de caminar un rato, vimos una luz más adelante. Al acercarnos, había un hombre sentado en un escritorio en medio del bosque con una linterna, un escritorio de madera del tamaño de oficina en pleno bosque. Recuerdo con claridad que tenía patillas largas y la sensación de que iba vestido como un hombre del siglo XIX. Mi papá nos hizo retroceder hacia el sendero y seguimos nuestro camino. El hombre no dijo ni una palabra, no levantó la vista ni nos hizo caso. Éramos 2 adultos y 3 adolescentes y todos recordamos el hecho con mucha claridad. No creo en fantasmas ni espíritus, pero no tengo explicación para lo que vi. Con los años pensé que quizá estaba recordando mal, pero el resto de mi familia dice que vio lo mismo. Cuando tenía 12 años vi a una persona de ojos negros. No solo ojos oscuros, sino del negro absoluto que ves en las películas de terror, donde todo el ojo es negro. Esto fue en 1995, antes de que los lentes de contacto de color estuvieran muy difundidos, y creo que costaban cientos de dólares, así que siempre me ha parecido poco probable esa explicación. Estaba en un parque acuático enorme de mi ciudad, en la piscina de olas. Mi amigo y yo íbamos en un flotador doble chapoteando cuando terminamos en medio de la piscina gigante, chocando con otros que iban en flotadores. Levanté la vista y, a un par de metros, estaba este tipo. Tendría unos 25 años y me miraba fijamente. No solo miraba, me miraba a los ojos, al alma. Era una mirada inquietante, pero no pervertida ni nada por el estilo, solo demasiado intensa. No podía apartar la vista durante lo que se sintió como mucho tiempo. Sentía que sabía lo que estaba pensando. Definitivamente se sentía depredador, de una forma animal. Juro que tenía una pequeña sonrisa ladeada. Después de lo que probablemente fueron solo unos segundos, pero se sintieron mucho más, miré hacia otro lado y ahí terminó todo. Esto es lo interesante, creo. En aquella época nunca hablé de ello ni lo busqué. Internet era nuevo y creo que ni siquiera tenía correo electrónico entonces. No creo que se lo haya contado a mi amigo ni a mis padres. Unos 15 años después, estaba sentada en el trabajo y recordé el incidente, así que decidí buscarlo en línea. Revisé enfermedades oculares y la única posible que encontré decía que, por lo general, la gente no podía estar al sol porque resultaba doloroso. Vi al hombre de ojos negros en un día soleado en un parque acuático, así que era poco probable. Luego encontré un sitio sobre los niños de ojos negros, pero sonaba demasiado ficticio. Aún así, encontré un puñado de historias similares. Supongo que nunca lo sabré con certeza, pero destaca como una de las cosas más inquietantes que he vivido. Quizá encaje con esta pregunta. Mi esposa y yo vivíamos en una casa a las afueras de San Antonio, Texas, y teníamos un sofá enorme en la sala. Era en forma de L y cabían 7 personas sin problema. Vivíamos solo nosotros 2, con nuestro perro, y una mañana nos despertamos y el sofá estaba en medio de la sala, a 1 metro de las paredes a ambos lados, perfectamente alineado. Le pregunté a mi esposa y me dijo que no salió de la habitación en toda la noche y nuestro perro duerme en la cama con nosotros, con la puerta del dormitorio cerrada. Además, no había manera de que mi esposa o el perro hubieran movido tanto el sofá. No tengo explicación. No hubo terremotos y no soy sonámbulo. Nada. Fue hace aproximadamente 1 año y todavía no tengo idea de cómo se movió ese sofá. En la universidad vivía en un apartamento en el piso 11 sin balcón y eran alrededor de las 4:30 de la tarde. Vi a un hombre entrar en mi apartamento unos 10 segundos antes de que yo entrara y, como de costumbre, eché el cerrojo por dentro, se cerraba automáticamente por fuera. En ese momento vivía con 3 compañeros de apartamento, así que supuse que tenían visitas, nada importante.
Puse mis cosas en el sofá y fui al dormitorio del fondo para saludar a quien hubiera llegado. Mis compañeros no tenían idea de qué hablaba. No era un apartamento grande, pero revisé por todas partes. Mis compañeros se quedaron en el dormitorio del fondo bastante asustados. No había nadie más en el apartamento y la puerta seguía con el cerrojo echado por dentro. Cuando tenía 4 años y mi hermano 10, él se quedó en casa sin ir a la escuela y mi mamá lo dejó a cargo de cuidarme. Dejó unos números de teléfono en el refrigerador y se fue a trabajar. No sé cuánto tiempo pasó desde que se fue, pero oímos a nuestra perra ladrar con furia, algo totalmente fuera de lo normal. En ese momento mi hermano y yo estábamos en la cocina esperando que se hornearan unos panecillos y el sonido de Fluffy se volvió muchísimo más fuerte, lo que significaba que estaba en el jardín delantero, junto al costado de la entrada de la cocina. La puerta que daba al patio trasero quedaba un poco más allá por el costado de la casa y quien estuviera afuera estaba en el espacio intermedio, fuera del alcance de Fluffy. Mi hermano abrió las cortinas de la cocina para ver qué pasaba y, justo cuando las abrió, había un hombre mirándonos desde arriba, casi como si esperara que mi hermano corriera las cortinas. La perilla de la puerta empezó a sacudirse y mi hermano corrió a la sala, tomó el teléfono y me llevó con él. En cuanto se puso al teléfono, la sacudida se detuvo. Mi mamá volvió a casa y al mismo tiempo llegó la policía para tomar una declaración. Nunca encontraron al hombre. Mi hermano lo recuerda con tanta claridad como yo y es lo más inquietante que he vivido. Mis padres alquilaron por Airbnb una casa en Florida durante un mes y nos invitaron a mi esposa y a mí a quedarnos con ellos una semana. Condujimos desde KCMO hasta Mears, pero mi mejor amigo vivía en Jackson, MS y se ofreció a dejarnos pasar la noche de ida y de vuelta. Salimos tarde el viernes por la noche. El sábado por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, cruzamos la frontera entre Arkansas y Mississippi y nos acercamos a Ollantale. Lo primero que vimos fue un Cadillac de fines de los 90 calcinado en una zanja justo antes de entrar al pueblo. Al acercarnos, un coyote salió de cerca del Cadillac y cruzó la carretera delante de nosotros. Entramos al pueblo y no había un alma, nadie. Las casas estaban tapiadas, la gasolinera y el supermercado vacíos. Lo más parecido a vida que vimos fue un solo patrullero en la comisaría. Doblamos una esquina siguiendo el GPS y nos topamos con un pequeño hospital o una residencia de ancianos. Todas las puertas y ventanas estaban abiertas, había ropa de cama y colchones esparcidos por el césped del frente y una camilla de costado apoyada contra una silla de ruedas volcada. Era un pueblo fantasma, como los que se escuchan del lejano oeste, pero nunca había visto uno moderno en la vida real. Y todo el tiempo sentí que nos estaban observando. Era 1984, tenía 15 años y estaba sola en la casa de mi hermana mayor. Era ya avanzada la mañana, acababa de salir de la ducha y aún estaba envuelta en una toalla cuando oí un ruido afuera. Miré por una ventana y vi a un completo desconocido atando el picaporte de la puerta principal a la barandilla de la terraza con una cuerda que yo usaba para pasear al perro. Luego apoyó un trapeador que estaba en la terraza contra la puerta. Llamé a mi hermana, le conté lo que había pasado, me vestí, salí de la casa por otra puerta y me escondí entre los arbustos hasta que llegó la policía. La casa estaba algo apartada, sin vecinos cercanos. Más tarde supe que la puerta que ató estaba sin llave. Ni idea de cuánto tiempo había estado merodeando antes de que yo me diera cuenta de su presencia. Hasta el día de hoy no tenemos idea de quién era ni cuáles eran sus motivos. Más que inquietante, definitivamente inexplicable. No sé por qué me vino esto a la mente, pero aún no logro explicarlo. Poco después de empezar un trabajo nuevo, por error tomé el autobús equivocado a casa. Era la misma línea que mi autobús habitual, pero hacía una ruta alternativa que me dejó a entre 1,5 y 3 kilómetros de donde necesitaba estar. Fue un momento a los Simpsons. El chofer se dio vuelta y me dijo: este es el final de la línea, tienes que bajar. Empecé a caminar hacia el estacionamiento y me fui atajando por predios vacíos y de negocios. Uno de ellos era un depósito de materiales de construcción, lleno de moldes de cemento y maquinaria pesada. Claramente no debía estar ahí, así que iba algo tenso mientras avanzaba. Algo se movió por el rabillo del ojo y me asustó tanto que pegué un grito. Era un animal del tamaño de un perro pequeño, con orejas largas como de conejo, pero estaba de pie sobre las patas traseras y, al verme, salió disparado saltando como un canguro, dando brincos largos solo con las patas traseras y con las delanteras recogidas. Era rápido y desapareció tan veloz que el momento se volvió aún más surrealista. Creo que algunos conocen esa sensación, fue como ver algo que no se suponía que debiera ver.
En ese momento lo atribuí a una liebre americana muy grande, pero al llegar a casa investigué un poco y las liebres no se mueven así, ni hay especies que se parezcan a eso en mi zona, el norte de Estados Unidos. Tal vez era algún animal exótico escapado. Me dio escalofríos y, eso sí, me hizo apurar el paso en la larga caminata de vuelta al auto. Cuando tenía unos 9 años, mi madre nos llevaba a casa a los 4 niños pasando frente a una escuela. De pronto, del otro lado de la calle se oyó un chirrido y un chico de mi edad salió despedido por el aire y cayó en medio de la calzada. Mi madre se detuvo para ver si podía ayudar. El chico herido estaba de frente hacia nosotros, a unos 3 metros de mí. Me asomé por la ventanilla del auto para verlo. Sus ojos grises, pasmados, se abrían más mientras me miraba fijamente, la boca se abría lentamente como si intentara hablar. Era como si tratara de decirme algo urgente. No mostraba dolor. Tenía la cabeza girada en dirección contraria al cuerpo, pero no había líquido rojo. El chico seguía mirándome fijamente y yo no podía dejar de mirarlo. Sentía que no podía ni pestañear porque lo defraudaría, que tenía que sostenerle la mirada y escuchar lo que quisiera decir. Curiosamente, ningún adulto lo tocó, como si temieran acercarse demasiado. O quizá veían lo que yo no, que no tenía ninguna oportunidad. Mi madre se dio cuenta de que tenía a 4 niños mirando y oímos que venía una ambulancia, así que se marchó en el auto. No quiso escuchar mi súplica de quedarnos. Ahora, de adulto, entiendo sus razones. Pero en ese momento me destrozó dejar a un chico de mi edad tendido en medio de la calle sin nadie. Para mí aún no estaba muerto. Sus ojos y su boca seguían abriéndose muy lentamente. Décadas después todavía puedo ver sus ojos sorprendidos mirándome fijamente, tratando de decirme algo. Un cruce raro cerca de mi casa que hace unos 3 meses empezaron a demoler por ser demasiado peligroso para reemplazarlo por una rotonda. Lo curioso es que era una intersección normal, de 4 direcciones, con 2 carriles de entrada y 2 de salida y carriles exclusivos para girar a la izquierda. Excepto que casi todas las semanas alguien se estrellaba allí. Cada mes escuchábamos de un casi fatal o peor. La policía no lograba entenderlo, así que empezó a pedir que lo cambiaran. Ajustaron la secuencia de los semáforos y redujeron los límites de velocidad, lo que bajó el total de choques, pero lo más grave fue que las lesiones graves se triplicaron. Se puso tan mal que asignaron policías de forma permanente para vigilar el cruce y notaron que, si lo observaban sin parar, no pasaba nada, pero en el instante en que apartabas la vista alguien se pasaba un semáforo en rojo o giraba a la izquierda con luz roja. Luego intentaron una última cosa, quitaron 2 semáforos y colocaron señales de alto en una de las vías. El primer día hubo un choque múltiple. El segundo día volcó una minivan. El tercer día la hija del alcalde atropelló a alguien y circulaba a unos 80 kilómetros por hora. El día 4 cerraron la intersección por obras. Después del baile de tercer año llevé a mi cita a un parque junto al lago de nuestra ciudad. El parque es un poco turbio por la noche, pero del tipo donde adolescentes y quizá gente extraña van a fumar y pasar el rato junto al agua. De día es un parque perfectamente familiar. Mientras caminábamos hacia el agua, coincidimos en que se sentía extrañamente silencioso y vacío, muy raro y fuera de lugar. Así que nos fuimos y, cuando íbamos por el sendero peatonal hacia mi auto, otro auto se metió en el sendero como si nos estuviera echando. Voy a ese parque todo el verano y los autos nunca entran en ese sendero. Es probable que solo haya sido un policía evitando que la gente se meta al parque un sábado por la noche, pero ¿no encendería un policía las luces de colores o se bajaría del auto para identificarse? Aunque hubiera sido un policía, la forma en que los faros se proyectaban entre los árboles y se deslizaban por el sendero tiene una curva sutil, y se acercaban cada vez más a nosotros a medida que el auto aceleraba nos hizo entrar en pánico. No saber quién te persigue porque está cegado por las luces, y a la vez saber que ellos te ven perfectamente, fue muy inquietante. Justo después nos fuimos sin problemas. Crecí en una zona bastante rural de Estados Unidos, en una granja de maíz y soja de buen tamaño que era más o menos mitad tierras de cultivo y mitad bosques. Naturalmente, a mis amigos y a mí nos encantaba hacer travesuras en el bosque cuando éramos niños, hasta que todos nos fuimos a la universidad o a otros planes después de la secundaria. El terreno eran colinas suaves, nada extremo, y habíamos explorado a fondo la mayor parte de la zona en todas direcciones. Ya casi no quedaban rincones por descubrir, pero, sin duda, lo más inquietante que me pasó fue cuando estaba solo en el bosque, por supuesto, en un día de agosto brillante, caluroso y soleado. El bosque detrás de la granja tenía una topografía casi en forma de cuenco, con una depresión central que la mayor parte del año era un pantano muy difícil de atravesar.
Como dije, había visto casi todo a buena distancia dentro de esos árboles, incluido un coche azul antiguo de los años 40, era una especie de Studebaker que en algún momento, hacía muchísimo tiempo, habían dejado aparcado junto al borde del pantano. Sin embargo, los límites del pantano habían cambiado muchas veces y ese día el auto estaba en agua pantanosa casi hasta las ventanas. Esto no era nada nuevo, pero lo nuevo fue el hombre, o mujer, no lo sé, sentado en el asiento del conductor. Fuera quien fuera, tenía el cabello rubio sucio y largo, con mechones de colores pero sucios, casi como pintados. La mejor manera de describirlo sería como si una chica se hubiera teñido el pelo como un payaso de los de antes y luego se hubiera caído en un charco de barro. Por supuesto, me espanté en cuanto lo vi, con el corazón a mil y la adrenalina a tope. Yo estaba frente al lado del conductor del auto y, aunque al principio me aterrorizó, me desplacé hacia la izquierda y en parte alejándome de la parte delantera del coche para poner algo de distancia entre el auto y yo, pero sin salir corriendo del todo. Era un día de verano luminoso y precioso. Nada de lo que estar demasiado asustado. Pensaba que, con la confianza de la juventud, podría correr más rápido que lo que fuera que estuviera dentro de ese auto. Asomé la cabeza por la esquina de un árbol y, con esa nueva perspectiva, quedó claro de inmediato que era solo un maniquí viejo de tienda de ropa con una peluca. Aún así, daba muchísimo miedo porque nunca había estado allí, pero tuve que admitir que quien lo puso ahí me había engañado. Entonces giró la cabeza y esos ojos fríos, sin pupilas, me miraron directamente. En resumen, salí corriendo como Usain Bolt hasta mi casa y cerré todo como si fuera Fort Knox. Unas semanas después, tras oír a mis amigos decir que estaba inventando, volvimos al auto, otra vez de día, y seguía allí. La cantidad da valor, supongo, y nos acercamos directamente al coche y miramos dentro. Definitivamente era un muñeco, y tenía algún tipo de artilugio con hilo de pescar improvisado estilo MacGyver para controlar de forma tosca la cabeza del muñeco. El hilo salía por el otro lado del auto y rodeaba la parte trasera de un árbol un poco más adentro del pantano. Ese día había alguien allí, y sabía que yo estaba mirando el auto. En un viaje a Gulf Shores, Alabama, me detuve a cargar gasolina en una gasolinera destartalada que también era parada de camiones en Mississippi. Fui al baño y, mientras estaba en el urinario, tuve la sensación más extraña de que algo no estaba bien. Esa sensación rara me invadió todo el lado izquierdo del cuerpo. No digo que tenga nada sobrenatural ni presentimientos extraños y nunca había sentido algo así antes ni lo sentí después. De todos modos, me puse de puntillas para mirar hacia la izquierda, donde estaban los cubículos. Había un hombre blanco con aspecto desquiciado, con el pelo asquerosamente grasiento y una mueca siniestra en el rostro, mirándome directamente. El típico aspecto de desvividor psicópata que te puedas imaginar. Debía de estar de pie sobre el inodoro, porque podía verle toda la cara y la parte superior de los hombros. Me subí la bragueta de inmediato y salí de allí a toda prisa. Ni siquiera me lavé las manos. Es un recuerdo muy extraño. En la primaria recuerdo con claridad que un día, mientras esperábamos para entrar al edificio de la escuela, bastantes alumnos se reunieron alrededor de un cartel pegado a la biblioteca al otro lado de nuestra escuela. Fui para ver qué estaban mirando. Toda la situación era tan rara, muchos estaban asqueados y asustados. Todavía recuerdo ese cartel, aunque vagamente. Eran distintas fotos de gatos sin vida y en estado grotesco. Había como 6 fotos diferentes. En el centro, al parecer, había una advertencia. Mantengan a sus gatos dentro. No sé exactamente qué decía allí, porque no leía muy bien en ese entonces, y lo único que recuerdo eran las imágenes. Nuestros maestros se dieron cuenta porque algunos niños lloraron. Hicieron que quitaran ese cartel de inmediato. En serio me gustaría saber qué maldito enfermo puso eso junto a una escuela primaria. Recuerdo que nuestros padres nos dijeron que no jugáramos en el bosque. Había una persona, o quizá más, quién sabe, que estaba lastimando gatos de forma activa. Ya lo sabíamos, no necesitábamos las fotos, supongo que la policía atrapó a quien fuera, porque unas 2 semanas después nadie volvió a hablar del tema. Una vez tuve un sueño en el que caminaba solo por un sendero de tierra familiar hacia una zona arbolada. Aclaración, en el sueño el sendero me resultaba familiar, pero en realidad nunca había recorrido ese camino. A medida que me acercaba al área arbolada, la sensación de familiaridad cambió y el sendero terminaba en un cementerio antiguo y abandonado bajo la copa de los árboles. Esa familiaridad me sugería que el sendero continuaba y que el cementerio no debería estar allí. Sentí que algo me atraía hacia el cementerio y hacia una tumba en particular. Los detalles eran vívidos. Había un banco de piedra antiguo junto a una tumba hundida. La lápida tenía un ángel en la parte superior.
En el ala que quedaba colgaba una aguja de pino sujeta a una telaraña, balanceándose con la brisa. Era un lugar apacible y silencioso. Me desperté de inmediato y sentí como si el sueño me llamara a volver. Me sentía extrañamente conectado. El sobresalto al despertar fue tan fuerte que decidí anotar el sueño. Avancemos un par de años después. Estaba considerando comprar una casa con mi novia. Llegamos a una casa que estábamos evaluando y la agente inmobiliaria llamó para decir que iba con retraso. Mientras esperábamos, recorrimos el exterior de la casa. Detrás de la casa vimos un sendero que, tras la hierba crecida, se adentraba en un bosque. Para pasar el tiempo decidimos seguir el sendero hasta los árboles. Mientras caminábamos y sentía el sol en la cara, me invadió una intensa sensación de déjà vu. Conocía ese lugar. Al llegar al bosque, ahí estaba, el cementerio abandonado. Era el mismo cementerio de mi sueño. Le dije a mi novia que había visitado ese lugar en un sueño y le describí detalles específicos, incluida la aguja de pino. Pensó que estaba intentando gastarle una broma tonta hasta que vio la tumba hundida, el ala faltante y el banco de piedra, e incluso la aguja de pino colgando del ala del ángel. De inmediato volvió caminando hacia nuestro auto. Toda la experiencia fue un copiar y pegar de mi sueño, con la única excepción de que mi novia estaba presente. Más tarde ese mismo día, ya de vuelta en mi casa, me preguntó cómo sabía todos esos detalles. Le mostré el sueño que había escrito. Había descrito a la perfección el sendero, los árboles, el cementerio y el clima. Se negó a volver a hablar de la experiencia. Eso fue hace unos 20 años. En 1996 tomé un transporte a Eugene, Oregón, y mientras caminaba por la estación mirando las fotos históricas y las exhibiciones del viejo oeste vi a un hombre y una mujer, de unos 45 a 50 años, llevando de la mano a una adolescente. Ella tenía un pañuelo rojo sobre los ojos, una bandana de estilo del viejo oeste, y pensé que estaban jugando a algo raro relacionado con la temática de la estación. La chica no tenía más de 18 años, iba con los ojos vendados y confiaba en que la pareja la guiara. Le pregunté al hombre, ¿robó el banco o algo así? Él sonrió y seguí mi camino. Quizá 15 años después vi un documental sobre un hombre que secuestró a varias chicas jóvenes y las mantuvo privadas de su libertad. A veces les permitía tomar aire fresco llevándolas en público con los ojos vendados. En ese momento no tenía motivos para pensar que pasaba algo, pero siempre me quedaré con la duda de si fui testigo de un horror así. Mi padre y yo somos limpiavidrios. Estábamos trabajando en una casa desocupada de la era de los locos años 20, y me refiero a una lámpara de araña de cristal gigantesca, una escalera de caracol envolvente, piso de damero y molduras doradas talladas y elegantes. Podría escribir párrafos sobre esa casa. Era grande, llamativa y hermosa. Mi padre estaba arriba limpiando las ventanas del dormitorio principal y escuchando música por un altavoz, otra vez, casa desocupada. Era algo de los 70 y yo subía cuando el sol, entrando por una ventana, dio en la araña y me dejó momentáneamente cegado, como una granada aturdidora por un segundo. Cuando me repuse ya no había música y toda la casa se sentía distinta, casi igual, pero con algún detalle mínimo que nunca habría notado y que había cambiado. Le pregunté a mi papá si estaba escuchando música y me dijo no, pero es una gran idea y se puso a reproducir algo en su teléfono. Era la misma canción que había estado oyendo al subir las escaleras, pero desde el principio. Hay una pequeña parte de mí convencida de que, cuando esté en mi lecho de muerte, miraré por la ventana y veré eso que sé que está fuera de lugar y me daré cuenta de que estoy en un mundo distinto del que estaba cuando subía esas escaleras. Además, mi padre no recuerda la casa.